Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esto que se llama la oficina sin importancia. Cuando uno escucha hablar de Estados Unidos, de USA, escucha muchas veces coloquialmente que es el país de las oportunidades. Pero esas oportunidades muchas veces están limitadas por muros, están limitadas por rejas, eh, están limitadas por muchos condicionamientos que imponen quienes ejercen el poder político. Esto trae muchas reflexiones sobre lo que hemos estado viviendo últimamente, sobre lo que ha pasado en temas de migración. Y hoy me encuentro con una persona que creo que tiene una historia bastante interesante. Una colombiana que emigró desde que era niña y quiero hacerle la invitación a Tatiana porque hoy pues vamos a conocer su historia. Tatiana, bienvenida. Muchas gracias, Henry, por invitarme y por ser parte de este proyecto tan chévere. Y bueno, poder compartir contigo y con ustedes las curiosidades que tengan. Y bueno, obviamente compartir de mi punto de vista una experiencia limitada y diferente a quizás otros puntos de vista. Pero sí, compartir cómo las vueltas del mundo terminamos acá. Sí, es cierto. Sí, unas vueltas muy locas, de verdad. Bueno, aparte de eso tengo que decir que Tatiana pues está acá en Necoclí, está haciendo un trabajo bastante interesante de investigación también en temas que tienen que ver con migración y que de pronto más adelante pues estaremos hablando un poco de eso. Pero Tatiana, yo quisiera saber, que sé que es bastante interesante porque puede ser que haya muchas personas que estén también, que sigan teniendo esa visión o esa intención de en algún momento poder desplazarse y poder vivir en Estados Unidos. Y creo que por eso pues es como interesante que escuchemos a Tatiana. Por eso hoy vamos a hablar un poco con ella acerca de su historia, de cómo llega. Eh, pero antes, pues, ¿quién es Tatiana? Que es una pregunta bastante filosófica que nadie puede responder, pero bueno, hagámoslo desde los términos más técnicos o ¿Técnicos académicos. o Eso. académicos? Bueno, esa me la pones difícil porque creo que en todo en lo que yo hago y me desplazo, soy hija, soy mujer, soy migrante, soy latina, o sea, esos Ajá. signos y nombres impactan, informan y guían en todo lo que yo hago. Entonces, antes de lo académico, ¿no? Uh-huh. En términos de lo académico, bueno, soy investigadora. Trabajo en una universidad en Estados Unidos que se llama Tufts University. Es en Boston. Y también tengo una posición en la Universidad de Boston, Boston University, que también es en Boston. Y en esa, mi título es postdoctorada. Uh-huh. Entonces es unos años de desarrollamiento que uno hace después de terminar el doctorado, el cual yo lo terminé en el 2023 y estoy en el segundo año de ese postdoc. Y bueno, en esa posición trabajo en muchos proyectos de investigación, casi todos relacionados con el tema de inmigración, de leyes de inmigración y también de las inigualdades que ocurren basado en los tipos de estatus legales que existen en Estados Unidos. Y obviamente, como te dije, informados por mi experiencia como inmigrante en Estados Unidos. Claro. Eh, yo creo que más adelante vamos a llegar a eso, pero antes quisiera conocer tu historia. ¿Cómo llegas a Estados Unidos? Uf, ¿la corta o la larga? Pues escuchémosla y ahí Ay, miramos y le Dios vamos mío. acontando. Bueno, creo que un importante como preface es lo que te estaba comentando yo hace unos días. De niño, una persona que migra de niño observa y cae en cuenta de cosas, pero es
generalmente uno realiza lo que está ocurriendo mucho más después en la vida. Entonces, mi experiencia de inmigrar a los 5 años en sí fue, pues, de los ojos de una niña, ¿sí? Vi la nieve por la primera vez. Mi mamá y yo salimos de Colombia cuando yo tenía 5 y fuimos a la ciudad de Nueva York. Allá es donde llegamos. Y llegamos por pura coincidencia. La forma en que mi mamá me lo cuenta es que la mejor amiga de ella tiene un niño, ella tiene una hija, son madres solteras, vivamos en Medellín, y las dos deciden aplicar para la visa turística. Uh-huh. Y obviamente sacar una visa turística a Estados Unidos, madre soltera, con un niño chiquito, es muy difícil. Era lo que ella me dice que es como ganarse la lotería. Y ella y su amiga aplican porque la amiga estaba con esa esperanza de salir adelante, sacar a su hijo de Medellín, de crear una nueva vida. Y a mi mamá le sale la visa y a su amiga no. No sí. Digas. Y bueno, ya con lo que uno piensa como un billete de otra oportunidad de ganarse semejante. Como una lotería. Exacto. ¿Cómo lo vas a ir? Sí. Bastante paradójico, pero bueno. Pues sí, ¿cierto? Entonces, bueno, de nuevo, yo lo recuerdo de mis ojos como niña. Uh-huh. Mi mamá, me acuerdo que me dijo, bueno, vas a estar en vacaciones en una finca con una amiga de ella, y estuve con mi tía y mi tío en esta finca por varios meses, y recuerdo que ella llamaba y nos pues ponimos al día, cómo va X, cómo va esto, y me contaba de cómo iba su experiencia en Estados Unidos, pero en ese momento la intención siempre era que ella solo se iba a quedar en el término del turista y regresaba. Es decir, tu mamá se fue sola al principio. Exacto, sí. Se fue sola al principio y me dejó en Medellín. Ya cuando ella ya se establece, busca como un trabajo más o menos constante, busca un cuarto con otra mamá que ya estaba en Nueva York, ella regresa a Colombia a recogerme. Ahí ya pues se sentía muy diferente porque se sentía como un adiós. Ahí ya no era que mi mamá se iba por un tiempo, ¿sí? No era tan como... Sí, de niña de 5 años entendía yo que era una decisión grande, una decisión sin fin, ¿sí? Como no era vamos por 3 meses o vamos por 15 días, era vamos, y no había como un tiempo determinado de ese regreso. Importante eso que dices, porque muchas veces creemos que los niños no entienden las realidades que viven sus papás, y yo creo que uno está muy consciente desde niño de todo lo que pasa. Sí, porque te empiezas a tener uso de razón, ya estás consciente de muchas cosas. 100%. Y yo sentía esos abrazos, esos como goodbyes. Adioses. Esos adioses se sentían pesados, se sentían tristes. Todos lloraban, los hermanos de mi mamá, los papás de mi mamá. O sea, que uno dice, si no fuera tan pesada esta decisión, no sería feliz esta decisión, sería feliz estas como momentos. Pero yo de 5 años sí percibía que no era tan ligera esta decisión. Y bueno, llegamos a Nueva York. Como te dije, mi mamá ya había buscado encontrar un trabajo, y yo trabajo muchos trabajos bajo la mesa, limpiando hoteles, limpiando oficinas, trabajando en factorías, las horas de la medianoche a las 6 de la mañana. Yo trabajo muchos trabajos duros, de mesera. O sea, te puedo contar muchos anécdotas que me contó ya cuando de adulta. Obviamente no de niña, no me iba como a contar esas cosas tan pesadas. ¿Tú qué hacías en ese momento? En Estados Unidos, tú si vives en un lugar y tienes un apartamento con tu nombre, tú puedes registrar a tu hijo o hija siempre que tengan menos de 17 en la escuela. La escuela de kindergarten al 12 años, al 12º año de la escuela, es pública. O sea, hay privadas también, pero hay públicas. Entonces,
De hecho, nosotros llegamos a Estados Unidos, nosotras, ya en mi viaje, en enero. Recuerdo tanto, porque como te estaba diciendo, vi la nieve por la primera vez, era como para mí de chiquita, era wow, sí, era muy chévere, fuimos a Times Square, todas las luces, y recuerdo que estaba haciendo mucho frío, y sí, de inmediato empecé en la escuela, y obviamente pues yo no hablaba inglés, mi mamá tampoco, entonces las clases que tenía que tomar eran parte en español, parte en inglés. Nueva York tiene una población bastante grande de inmigrantes, entonces las escuelas más o menos tienen un proceso para integrar a los niños que vienen sin el idioma. Pero, bueno, sí, yo empecé la escuela y la viejis trabajó y ahí nos quedamos en Nueva York por unos años hasta que pasó 9/11. Ya. Y 9/11 cambió todo. 9/11 cambió todo. La xenofobia, como el miedo o el prejuicio contra los inmigrantes, subió y se sentía muy presente. Entonces, es decir que tú crees que después de 9/11 sí hubo un cambio bastante grande con relación al tiempo pasado y Sí. el tiempo posterior, porque, bueno, yo pues he creído siempre que Sí. han sido igual los procesos, pero sí hay un Pues punto importante ahí de cambio. sí, creo que también pues hay que pensar, o que no, yo no sé, no es que yo haya investigado esto, pero me atrevería a decir que después del 9/11 hubo obviamente una reacción grande, fue un evento muy grande en la Y en historia. general, con todos los migrantes, con todos los No, inmigrantes. con los inmigrantes de piel café, Ah, porque es que los ataques del 9/11, muchas personas pues buscaron echar culpa, eso es como normal, cuando uno está herido, buscar alguien o algo a quien como atarle esa culpabilidad. Entonces, no, yo diría que los inmigrantes de Irlanda o de, no sé, súper blancos o asiáticos probablemente no vieron un cambio muy diferente, pero personas que son de árabes o de parecimientos árabes, pelo oscuro, piel morena, creo que sí se sentía diferente ser inmigrante después de 9/11. Y bueno, también estábamos en Nueva York. Y cuando dices se sentía diferente, ¿era qué? O sea, ¿qué te pasaba o Bueno, cuáles eran las experiencias que tenías? Obviamente, te digo, yo tenía 6 años, entonces esas percepciones vienen de o historias que mi mamá me contaba o de conversaciones que uno escuchaba. Una cosa que se puso complicada era el encontrar un lugar para rentar. Personas ya no querían rentar a inmigrantes latinos o árabes. Entonces, encontrar ubicaciones que tengan buena escuela, que esté en tu comunidad, que te sientas cómodo y que te rente se puso más complicado. También, bueno, de anécdotas que he escuchado, las personas que trabajaban bajo la mesa se puso más difícil trabajar bajo la mesa. Y cuando digo bajo la mesa, estás trabajando sin papeles, ¿no? Porque nosotros llegamos en visa de turista. Entonces hay un punto, la visa de turista no te da permiso de trabajo. Entonces cualquier trabajo que tú hagas, estés bajo esa visa o no, no es autorizado ese trabajo. Entonces las personas que se arriesgaban a trabajar, a darles trabajo a las personas que estaban en ese estatus legal, ya no estaban tan cómodos haciéndolo. También creo que hubo, a raíz del miedo de, bueno, la policía y todas estas agencias están tan atentas, hubieron cambios en políticas. Una que hasta recientemente me enteré que era algo que mi mamá se enfrentó, lo que ella me cuenta es que antes de 9/11 había un sistema donde tu empleador ponía tus documentos y a ti como el empleado te llegaba una carta, oiga, los documentos y los números no suman, algo está mal acá. Después del 9/11, esa carta le empezó a llegar al empleador.
Entonces, donde mi mamá trabajaba, el señor le empezó a preguntar, pero los papeles de ustedes sí son bien, están bien, ¿cierto? Porque me está llegando esta carta. Y pues ya después de decirle, sí, están bien tantas veces, pero Claro. aún le está llegando ese problema, pues ya ella decidió. Cuando tú dices que ponía los documentos, es decir, ¿ella qué documentos ponía si estaba en un estatus? Yo nunca le he preguntado cómo obtenía esos documentos. O sea, obtuvo unos documentos que... Obtuvo documentos, no eran autorizados. Sí, Generalmente lo que yo tengo entendido es que una forma que lo hacen es usar los números de documento de una persona que está viva, pero que quizás no pueda trabajar. ya. Entonces, pues el gobierno no sabe que esa persona está incapacitada y pues otra persona estaba trabajando bajo ese nombre. Entonces, tú estás trabajando, o sea, legalmente en el sentido de que tus ingresos y todo es reportado, pero el nombre bajo el cual estás trabajando no es el nombre de la persona. Ya. También he escuchado casos que los nombres se usan o los números de personas que están difuntas. ¿Y eso era en ese momento o eso todavía sigue pasando? Tengo entendido que aún es una forma de trabajar en el libro, o sea, estás trabajando documentadamente, pero pues los números no son los tuyos. Ya. Obviamente que también hay la opción de inventar números y puedes cruzar los dedos que el empleador no chequee con la base de datos, ¿sí? Que no mire si esos números están correctos. Pero pues es más riesgoso porque muchos empleadores tienen por ley que hacer eso. El proceso se llama E-Verify. Es una base de datos nacional donde tú pones los números de la persona. No sé si es el Social Security Number, el número de Social Security. Sí. Bueno. Debe ser, pues me imagino, pues acá en Colombia también tienes que hacer eso, como... Sí, o no sé si es un número de un permiso de trabajo. En realidad no sé qué es los números que ellos buscan o entran al sistema, pero les deja, o sea, el nombre y los números deberían coincidir. Es como el punto. Entonces, pues sí, el trabajo, la vivienda y el vivir se puso mucho más difícil. ¿Sí? Encontrar trabajo, mantener trabajo. Básicamente la única forma que hubieras podido mantener trabajo es cambiar de trabajo cada 3 meses. Cuando le llegaba la carta a tu empleador, irte. Eso es muy inestable. Claro. Y lo que te decía, hay personas que abusan de ese poder, de esa vulnerabilidad de una persona que sabe que los documentos no le van a salir correctos. Por ejemplo, de las anécdotas que yo he escuchado, personas que no recibían todas las horas que trabajaban, los cheques siempre reportaban menos horas de lo que trabajaban, o si, por ejemplo, tú tenías algo que ver con propinas, que no te daban parte de tu propina, pero ¿a quién le vas a reclamar? Claro. Te despachan, porque saben que tus números no van a coincidir. Entonces se puso bastante complicado, es lo que tengo entendido. Eso es septiembre del 2001. Para junio del 2002, mi mamá decide irse. ¿Hacia dónde? A Canadá. Empacamos todo en un carrito, en un día muy caliente que me acuerdo. Todavía para ese tiempo todo lo que estaba en el centro de Nueva York todavía estaba derrumbado, las luces, no sé si tú viste alguna vez la foto icónica de las dos luces que representaban, todavía estaban. O sea, creo que todavía eran... ¿Tienes presente tú ese momento? Sí, yo me acuerdo, una vez fuimos y visitamos, porque pusieron un muro blanco con todas las fotos de las personas que habían perdido su vida. Y mi mamá me llevó, ya siempre ha sido una persona que me expone a la realidad de lo que estamos viviendo. De pronto no me lo explicaba, de pronto como yo ponía como lo que no entendía en mi propio entendimiento de niña de 5 o 6 años. Claro. Pero sí, yo recuerdo muy vívidamente todas las flores, esas 2 torres de luz, y obviamente haber llegado en un punto donde esas eran torres. ¿Qué edad tenía tu mamá? A ver, hagamos la matemática. Ella me tuvo a los 31 y yo tenía 5 y medio. Unos 37 años. 37 años. Sí. 36, 37, sí. Sí.
Y bueno, muy joven, sí. empacamos todo en el carro, en un Corsica gris. Me acuerdo tanto que siempre que nevaba o llovía, se mojaba el piso, le entraba el agua por debajo. Muy chistoso lo que uno se acuerda de niño. Y manejamos y me acuerdo que estaba haciendo mucho calor. Y mi mamá estaba súper trasnochada de empacar las cosas, de pues dejar toda una vida, ¿sí? Como Sí. otra vez, hacerlo otra Y vez. con mucha incertidumbre, pues, porque me Sí. imagino que iba para un lugar o ya tenía dónde llegar, ¿por qué tomó esa decisión? Bueno, obviamente te lo puedo compartir, pero la manejada, imagínate, en un momento donde tú imprimías las direcciones y yo era la copiloto con un mapa, las direcciones impresas, con una botella de agua para echarle para que se mantuviera bien despierta, el aire acondicionado del carro no servía y era un Sí. día de verano muy caliente, me acuerdo que estaba haciendo mucho calor. La razón por la cual nos fuimos a Canadá es porque mi mamá tiene una prima, mi tía Linda, que se había ido a Canadá hace mucho tiempo. Ella se crecieron juntas, pero la tía Linda siguió a Canadá, no creo que pasó por Estados Unidos, o no sé, en realidad no sé, pero sé que estaba en Canadá. Y mi mamá decía, pues ya con el conocimiento de la experiencia de mi tía Linda, ella dijo, sí, vamos a intentar. Bueno, llegan a Canadá. Pedimos asilo. Ujú. En la frontera, tú te entregas de la forma que muchas personas lo están haciendo y lo hicieron en la frontera de Estados Unidos. Tú llegas a la frontera y dices, quiero pedir hacer la petición de asilo. Ujú. No podría comparar el proceso de Canadá con Estados Unidos porque no sé el proceso de asilo en Estados Unidos íntimamente. Lo sé más el de Canadá. Pero el de Canadá, en realidad, a mí me parece que Canadá es un país que nos abrió mucho las puertas y nos aceptó y nos ayudó de una forma, en comparación a lo que habíamos vivido, sí, o sea, no comparaba. Y cuando dices eso, ¿te refieres a qué específicamente? Bueno, en Canadá tú sabes que la salud es pública, en Estados Unidos no. Entonces mi mamá siempre decía que en Estados Unidos si uno es pobre no tienes el derecho de enfermarte. ¿Sí? Porque vas a un doctor y no sabes cuánto te va a sumar el costo de esa visita. En Canadá fue la primera vez, yo ya que a los casi 7 años que me dan y me dicen, oye, tú necesitas gafas, estás ciega. Pero, o sea, sin tener como esa salud preventiva, no iba a ser algo accesible para nosotros en Estados Unidos. Entonces, Bueno, ¿y cómo, perdón que te dale. interrumpa ahí, cómo hiciste con el idioma tú a los 5 años? Súper fácil. Sí. Mi mamá me regañaba que yo llegaba a la casa a hablar inglés. Ella me decía, no, en esta casa no se habla inglés, se habla español. Sí, eso fue muy rápido. Bueno, los niños siempre Pero aprenden muy rápido. ¿cómo lo sentías o cómo lo percibías? Yo solo tengo una memoria de no entender el inglés, que fue en las primera o segunda semana de la escuela. Yo no entendía que para decir que tengo que ir al baño, allá levantan la mano y cruzan los dedos. Y yo no sabía decirlo. Entonces yo siempre me aguantaba, pero llegaba a la casa corriendo para el baño. Eso es como la única memoria que yo tengo de verdad encontrarme con el inglés. Obviamente, desde que aprendí el inglés y que lo ¿Pero tu manejaba... mamá te enseñó algo No, ella no. previamente? No, ella no hablaba inglés. No, ella no hablaba inglés. O sea, tú fuiste a una escuela donde todos lo hablaban en inglés. Y Sí, te digo, es que el cerebro de un niño absorbe el idioma muy rápido. Y como te dije, la escuela también tenía esos Interesante recursos. eso. Sí, tenía esos recursos y tenía ese plan donde te hacían parte del día en inglés, parte del día en español. Era como para integrarte al inglés. ya, o sea que sí había como una transición. Sí, ahí. había una transición. No me acuerdo muy bien cómo era, pero sí sé que había una transición y sé que no todas las escuelas están tan bien equipadas, pero como estábamos en Nueva York y New York es la ciudad de inmigrantes, ya ese programa y esas como estructuras estaban listas. Pero sí, no, lo aprendí bastante rápido. O sea, yo ya era la traductora de la viejis
De New York a Canadá, yo ya era la traductora, o sea, ella no, ella le dio muy difícil el inglés, obviamente también porque pues sus experiencias afuera de la casa eran con otros inmigrantes de otros países, pero latinos. Ya. Entonces ella no tenía que enfrentarse con el inglés de la forma que yo sí. Bueno, y llegas a Canadá, bueno, y para que avancemos un poco, ¿cuánto tiempo estuvieron en Canadá? Y bueno, supongo que después volvieron a Estados Unidos. Sí, en Canadá nos quedamos varios años hasta arreglar los papeles. Allá el proceso de asilo nos tomó, diría, 2 o 3 años. Ah, bueno, les dan el asilo. Sí, nos dan el asilo. Obviamente hay un proceso de esperar, proceso de documentos, de evidencia, todas las cosas. No es que tú llegas a la frontera y te dan asilo, para nada. Y pues también tienen que hacer como una evaluación de lo que tú estás diciendo es correcto, que tengas evidencia que así, o sea, que así ocurrió. Y nos dan el asilo. No te sabría decir cuánto tiempo duró, pero sé que por ahí 2 o 3 años ya teníamos la ciudadanía, o bueno, la residencia, primer paso a ciudadanía. Y bueno, yo feliz en Canadá, ya aprendiendo francés, porque en las escuelas en Canadá parte de... O sea, ya tenías el inglés ahí, ya. Ya, el inglés. Y vamos para francés. Sí, porque es parte de Sí, la claro. cultura, es parte de la escuela normal. Y bueno, mi mamá conoce un colombiano por parte de un amigo. No joda, te vas para Canadá a conocer un colombiano. Eso es lo que siempre me he preguntado, porque siempre dicen lo mismo. Sí, es que estaban, bueno, habían un grupo de veces. En el grupo en que entramos al mismo tiempo del proceso de asilo, habían venezolanos, colombianos, etcétera. Y uno de esos colombianos le presentó a mi mamá otro colombiano, y ahí él empieza el romance. Bueno, ahí es como terminamos en Estados Unidos, porque esa persona que mi mamá conoció estaba en Estados Unidos. Y bueno, ellos tienen unos años de noviazgo, nosotros terminamos nuestro proceso de asilo, y al fin del día, si ellos iban a intentar una relación, teníamos que o nosotros venir a Estados Unidos o él y sus hijos en ir a Canadá. Yeah. Y él estaba más establecido. Entonces nos tocó atrás a nosotras. Diría que era... ¿Cuánto tiempo ya en Canadá? Yo diría que tenía 9, 10 años ahí. Ah, ya llevan harto. Sí, yo diría que ya... Sí, claro, porque el proceso no es rápido, o sea... Sí. Tienes... Pero bueno, se facilita entonces ya volver a Estados Unidos. Un poco. No sé, o sea... Muchas de estas cosas son escuchadas, ¿no? Nunca me he sentado con mi vieja y saber, dígame cómo fue este proceso. Pero lo que tengo yo entendido es que ya ahí nosotros estamos inmigrando bajo una visa de esposo-esposa, ¿sí? Porque ellos, esa es su intención. Pero... Es decir, que el señor con que tu mamá sí. ya tenía ciudadanía. Sí, claro. Él estaba establecido en Estados Unidos, es ciudadano, sus hijos nacieron en Estados Unidos, sí. Ya. Entonces, ellos al casarse, al extender el noviazgo, a comprometerse a casarse, ese proceso, ya él nos pide bajo la visa de esposo, de esposo o esposa. Pero lo complicado es que nosotros salimos de Estados Unidos y nos entregamos en el cruce, ¿cierto? Nosotros entramos a Canadá entregándonos a la autoridad, que significa que al salir de Estados Unidos, obviamente nos miraron los documentos y ahí caen en cuenta que, oiga, su visa de turista expiró hace como 1 año, ¿sí? No sé cuándo esta política empieza, pero sé que cuando nosotros regresamos ya aplicaba. Y la política es que si tú has estado no documentado en Estados Unidos y hay un récord de eso, hay una penalti de 10 años que tienes que estar por fuera del país. Ya. Pero y ahí ya nos aplicaba. Ah, bueno. Claro que nos aplicaba. Claro que nos aplicaba. Pero empezaba a contar desde ese momento. Desde que saliste.
O sea que ya habían pasado la penalidad. 3 años, no 10. Ah, ya entiendo. Es Perdón. mucho tiempo ¿cómo? Claro. ¿Penalte? Penalidad en español. Penalidad, gracias, penalidad. Entonces, ahí hubo un complique, obviamente tuvo que un abogado tratar de como ayudarnos. En fin, se pudo hacer. Creo que ayudó que nosotros ya estábamos aplicando como con documentos canadienses. Asumo, no sé, pero asumo que ayudó. Y también asumo que ayudó que pues, bueno, nunca hubo como un récord de crimen o sí, mi mamá no tuvo un récord, en fin, ella se entregó en la frontera al salir. Entonces creo que esos puntos nos ayudaron, quizás, y nos redujeron el tiempo al tiempo que ya estábamos por fuera, como a 4 años. Ahí ya sumaban al momento que estábamos haciendo ese proceso. Y bueno, ahí empieza otro capítulo, ya muy, muy normal y muy sencillo. Empiezo a ir a la escuela y termino donde estoy, pero Pero pues bueno, y entonces vuelven a Estados Unidos. ¿En qué momento logran tener los documentos ya como que ustedes, o ya en ese momento, porque el novio en ese momento de tu mamá los pide, ya ustedes pueden acceder a la ciudadanía? sí, entonces, pues como te dije, con el abogado y con la ayuda del abogado que nos ayude a bajar esos números de años que teníamos que estar por fuera. Obviamente con mucha evidencia que se habían conocido hace 2 años, que llevaban mucho tiempo de noviazgos, que habíamos hecho hartos viajes en familia, ¿sí? Porque pues ellos piden evidencia que el matrimonio sea real. Y bueno, con la intención de que teníamos un hogar a donde llegar, tú tienes que comprobar que tienes plata, que no vas a ser un cargo público. Ahí ya mi mamá y yo podemos regresar a Estados Unidos y nos ubicamos en Chicago, y ahí pues el proceso desde ese entonces a ciudadanía son, déjame te digo, ¿En qué año era ese? ¿O en qué año estamos? como en el 2008. Ya. Sí, estamos como en el 2008. Nos toma 5 años entonces a la ciudadanía, porque yo recibí mi ciudadanía de Estados Unidos en el 2013. Y fue por pura coincidencia que nuestro caso llegó a ciudadanía antes de que yo cumpliera 18. Si yo tuviera más de 18, yo ya no califico para ciudadanía bajo la ciudadanía de mi mamá, porque ahí la que está sacando la ciudadanía es mi mamá por su matrimonio, ¿sí? Entonces yo es porque todavía tengo menos de 18 que puedo acceder a la ciudadanía bajo su aplicación. Pero si yo en ese momento de esperar a llegar a la ciudadanía cumplo los 18, hubiera sido muy complicado. Y eso pues es una de las poblaciones frecuentemente olvidadas, que son los hijos mayores que llegan con los papás, con hermanos menores, que los hermanos logran la ciudadanía, pero los mayores no. Y se pueden llevar 2 o 3 años. Pero la ley dice, tú puedes estar bajo la aplicación de tus papás antes de X, no después. ¿Esa ley ha cambiado en el momento? ¿Sigue vigente? Creo que sigue vigente, claro, porque ahí es la política es sobre quién cuenta en una visa de esposo, de esposa o esposo. Los hijos adultos generalmente no se pueden legalizar por esa ruta. Es complicado. Una pregunta ya como más, digamos que, como para que la definas en este punto. Sí. A las personas que de pronto nos están escuchando, ¿cómo es vivir sin documentos en un país como Estados Unidos? O bueno, sí, dentro de la experiencia que tú tienes. Claro. Creo que la vida de una persona no documentada es una vida de cuadritos. ¿Sí? Lo que es la expectativa es que tú no puedes cometer un error, tú no puedes, o sea, las cosas que quizás no te ponen en problemas si tienes documentación, sin documentos tienen consecuencias muy graves. ¿Sí? No te puedes accidentar en el trabajo porque ¿quién tiene acceso a salud para pagar esa deuda?
O sea, no hay seguridad social. No hay seguridad social, sí es mejor dicho. ¿Cómo hacen las personas para de pronto acceder a la salud? Hay algunos estados y programas pequeños, ¿sí? Y bueno, si tú llegas a un hospital muriéndote, te tienen que atender. Pero entonces la deuda te corresponde y tú verás. O sea, ¿Sí? te queda una deuda ahí. No es que no te atienden, porque acá en Colombia No, sí te tenemos atienden. seguridad social, pero te hacen el paseo millonario y te dan morir en la puerta del hospital. No, sí te atienden, sí te atienden. Si tu vida está en la línea, sí te atienden. Eso es, creo que una ley. O bueno, no sé si es una firme ley, pero me atrevería a decir que es una ley. Te atienden, pero la deuda con la cual sales... Y cuando dices una deuda es que, o sea, pues para mí es complejo entender, o sea, es Sí, como que te queda una deuda con el hospital sí, exacto. y que Exactamente. te llaman a cobrar o Claro, qué y si pasa tú con... no pagas, te llevan a un proceso de reclamar donde puedes perder tu carro, tu casa, y si no tienes nada, tienes que hacer bancarrota. Y ahí ya puedes acceder crédito, aplicar una tarjeta de crédito, aplicar que tus hijos puedan acceder crédito para la educación. Esa puerta es muy difícil con una nota de bancarrota, si llega a ese punto. Ya. Entonces... Sí, mi vieji siempre lo dijo que tu vida es cuadritos. ¿Llegaron Todo. ustedes a estar en algún momento en esas condiciones? Claro, cuando la visa de turista se acaba, ya el resto de nuestro tiempo es Pues sufrieron o tuvieron que acceder Ah, alguna vez te entiendo. al sistema de salud y quedar con alguna deuda. No, gracias a Dios nosotros nunca tuvimos que ir a un doctor. Sí. Hay algunas organizaciones, digamos, Sí. que presten ese tipo de servicio para las personas que no tengan... Sí, hay. En algunas ciudades, en algunas municipalidades, hay oportunidades locales. Hay NGOs que trabajan localmente. Pero, o sea, si te tocó en el hospital que queda en esa vecindaria, Ya. sí, es una incertidumbre muy grande. Es como una lotería también. Es una ¿no? lotería, exacto. Y bueno, no sé qué tanto sepas de el desplazamiento de las personas que no tienen documentos en Estados Unidos. Obviamente hay una gran mayoría en California y en Nueva York que son lugares que son bastante amigables en el rango de Estados Unidos, amigables, que tienen, bueno, de pronto programas especiales o extienden unos programas especiales para personas sin documentos. Pero eso no es la mayoría de las personas, ni la mayoría de los lugares. Entonces te encuentras en un país que tiene leyes estatales muy diferentes, ¿sí? Lo que decimos que es una cobija y cada pedacito es muy diferente. Entonces los recursos que de pronto estén disponibles para alguien que viva en California, una persona en Illinois no la va a tener, ¿sí? Eso es también una complejidad, no, Sí, complejidad que implica, o sea, claro. ¿sí? Por ejemplo, hay estados donde una persona sin documentos no puede acceder a la universidad. Hay estados donde una persona sin documentos no puede acceder a ningún tipo de fondos para la universidad. Bueno, y eso es algo también que es interesante que como explicar, y es que Estados Unidos, al ser el nombre lo dice, un país donde son estados unidos, entonces cada uno tiene sus propias reglas. Exacto. Tatiana, te quiero contar que tenemos un patrocinador que nos manda para todos los capítulos. A ver, me tomo mi agua primero para terminarlo. Sí. Una cerveza. Por acá está, va a sacarla como digo acá, nuestro máster de controles del minibar. Bueno, mira, ve, te cuento. Esta cerveza se llama Psicosis. Es fabricada en nuestra región, más precisamente en la ciudad de Apartado. ¡Wow! Me encanta el diseño de la... Sí, es una cerveza 100% muy linda, artesanal, producida en la región, así que te invito a que la pruebes. La vamos a poner en el vaso, si quieres, o bueno, pues, tienes al agüita ahí, entonces sí. la puedes poner en...
Y ya tenías las llaves listas. Siempre listo para Sí. abrir una cerveza. Claro. Que se note que soy cervecero. Eso sí, sin duda. Quedó muy comprobado. Uy. Te tengo que enseñar a cómo servir una cerveza. Ay, no. hagamos. Dios mío, me va a tomar eso solo para mostrarte. Eso, no, está bien. Para eso estamos acá. Ok, todos. Si usted está sirviendo una deliciosa cerveza en su casa, Ajá. no queremos hacer semejante desastre. Por favor, Henry. No Ya. puedo creer que eres cervecero y tomando así. Entonces, ¿sabes qué hiciste incorrecto? No, pues explícame, estoy Tú para quieres que el vaso sea como paralelo con la mesa, eso. Ajá. para que cuando baje no baje tanta espuma. Vamos Ya. a intentar, a ver, no me la quiero tirar y terminar mal, echándome la mano. Y quieres como un poquito de espuma al final. Ah. Bueno, ahí está un poquito, muy poquita, un doble de eso en espuma. Pero muy A bien. ver, comparemos. Pero sabes que, bueno, eso es interesante pero discutible. Uy, a ver. Bueno, ¿Sabes por qué? Porque también he escuchado Ajá. que es importante hacer que la cerveza haga espuma. claro, yo sí hice un poquito, muy poquita. Yo diría que tú quieres como Porque como Un tiene dedo gas, de entonces pronto. es importante que ese gas haga su proceso para que no te embuches tanto al tomar. Bueno, ese es mi argumento, no sé si es real o no. Pero bueno, yo es válida la forma. de- aprendiste algo. Sí. Cheers. no, Salud. Ay. Está rica. Y yo que no soy mucho de cerveza, está deliciosa. Sí, es muy buena. Está muy rica. Tiene como un tema de fruta. Sí, Como unos, me encanta. Está sí, es rica. bastante frutal. Me gusta. No, pero ahí la voy sirviendo. Y aquí a cuando te puedas tomar toda esa espuma. Aprendiste algo. Que me quede el bigote. Un conocimiento. Bueno, Ay, Tatiana, ay. Cuéntame. a mí me parece muy interesante tu profesión, Ok. sobre todo por lo que trabajas. Pero yo quisiera saber cómo es ser una latina en la academia gringa. No sé si esa pregunta está bien formulada. No, está bien, pero estoy pensando de dónde Sí. empiezo. Bueno, te digo, he estado pensando en eso bastante, de hecho, porque como te compartí antes, estar aquí haciendo investigación en temas tan íntimamente conectados con mi vida es como, no sé, un círculo de las vueltas del mundo, llegar a hacer esto, poder trabajar en mi profesión aquí en Colombia, es muy loco. Claro. Pero a tu pregunta, la primera vez que yo tuve una profesora latina, y solo fue una en mis 4 años de universidad, era una colombiana que estaba de visita. Estaba como en una especie de facultad en la Universidad de Bloomington. De hecho, todavía está. Se llama Claudia. Y me acuerdo que era muy raro para mí. O sea, la veía y yo, wow, es una colombiana. Sí, debe ser. En la mitad de Indiana, o sea, para contextualizar eso, o sea, no es solamente una colombiana en una universidad muy reconocida, que tiene ingresos. Fue muy loco. Y lo recuerdo, yo tomé su clase, aunque era un tema que no era muy como relevante, pero quería tomar una clase con ella. La segunda persona en toda mi carrera de estudiante que es latina, y de hecho ella sirvió como consejera en mi tesis del doctorado, Adriana. Ella es, bueno, de hecho no sé si nacida en Estados Unidos o llegó a Estados Unidos de joven, pero también fue como ese, o sea, que uno no nota la ausencia hasta que no es ausente y ahí como le choca, ¿sí?
Y fue muy chocante decir, wow, en mis 16 años de estar en una escuela, de estar en el sistema de escuela de Estados Unidos, he tenido 2 personas que han sido latinas. Sí. Es muy loco. Claro. No te podría decir cuántos profesores he tenido, pero he tenido muchos profesores. ¿Sí? O sea, yo hice 4 años de undergrad y 6 del doctorado y 2 de postdoc. Vamos en 12 años solamente después del high school. Expliquemos un poco el sistema educativo americano porque creo que... Pues, sí, es un poco diferente acá. De acá, sí. Entonces, tú vas a la escuela de pregrado, lo que entiendo que aquí el nombre es pregrado, del K al 12. ¿Sí? Eso es pública. K al 12 es... Kinder a 12 años. 12 años no digo la edad, sino el número del año. De años estudiados. Exacto. Kinder, primero, segundo, tercero, hasta el 12. Ya. Público, hay privadas, pero pues yo no sé qué más privadas, es muy costoso. Esas escuelas las establece el gobierno, el estatal, etc. Y tú vas generalmente a la escuela que es asignada a donde tú vives. Ya. Donde tú vives es muy atado a donde terminas en la escuela. Y de hecho, eso es como complicado, ¿cierto? Porque entonces los lugares y los vecindarios que tienen bajo inversión del gobierno terminan con las escuelas bastantes no buenas, no agradables. Y los lugares donde tienen casas de $500,000 y las personas tienen mucha plata, pues las escuelas reflejan eso. Claro. Entonces, hay una tensión ahí si debería ser que tu lugar de viviendas implique dónde vas a la escuela. Pero pues eso es un argumento, ¿no? No es mi área de experiencia. Ya cuando terminas los 12 años de escuela pública, que es ya terminaste el high school y tú te gradúas con un diploma de high school. ¿Qué te permite high school allá? ¿Qué te permite? Ajá. ¿Cómo así? O sea, una vez que terminas high school... ¿Qué oportunidades te abre? Bueno, te permite entrar a la universidad. Ya. Tú no puedes entrar a la universidad sin terminar el high school. Y te permite como el primer nivel de... ¿Sales con algún grado técnico con relación a algún tipo de área? No, hay algunas high schools que tienen quizás programas como carpintería o mecánica que te prepara para un trabajo y de inmediato al salir, pero son muy pocas y solo las que tienen muchos recursos. Ya. Los programas no son muy frecuentes, porque pues sí, como te digo, hay mucha inigualdad en las escuelas. Después de lo que tengo entendido que el high school es el bachillerato. Ya, sí. Sí, ok. Entonces entras a la universidad. Pero la universidad ya trabaja muy diferente a lo que trabaja aquí. Aquí tú puedes entrar a una universidad a un programa de abogado y sales siendo abogado. Sí. Allá no. Allá tú haces 4 años de universidad, sacas un bachelor's. Con ese bachelor's ya puedes aplicar a la ley a la escuela de grado, graduate school. Y ahí en graduate school es donde te especializas en un trabajo. Entonces, para ser abogado en Estados Unidos tienes 4 de undergrad y 3 de la escuela de leyes. Si quieres salir con una maestría en negocios, tienes 4 de undergrad y 1 o 2 años de maestría. Es decir que, porque acá en Colombia pues haces una carrera, pero después puedes hacer una especialidad. Es decir que allá sí o sí tienes que hacer la especialidad. Dependiendo la carrera, pero sí o sí, depende de la carrera. Por ejemplo, si quieres ser veterinario, tienes que hacer los 4 años y 5 años de veterinario. Si quieres ser médico, tienes que hacer los 4 años y los 8 años de medicina. ¿Sí? No sales después de los 4 años listo para ser doctor, no. Pero sí hay algunas cosas que de los 4 años puedes hacer. Bueno, pues entonces, pero estoy perdido las cuentas. Ay, no. 12 años... Supongamos que entraste, o sea... Terminas a los 18. A los 18 terminas high school. Sí. De ahí vienen 4 años más, de tus bachelor. Ya, y de ahí... Y de ahí ya puedes decidir si quieres ir a una escuela. Pero con esos 4 años no puedes trabajar, ¿o sí? No en trabajos que requiere un graduate degree.
Claro, no en trabajos que requieren un graduate degree. Sí puedes trabajar en cosas que no requieren un graduate degree. Por ejemplo, si quieres entrar a consultoría o si quieres entrar a trabajar en una biblioteca como de ciencias de librería. Bueno, aunque creo que se requiere un graduate degree. Podríamos decir que eso viene siendo como una técnica, una tecnología en Colombia. No, porque también existe tecnologías, esos son de 2 años. Sí. Sí. Como por ejemplo, tecnologías o cosas que tú puedes hacer en los 2 años son como asistente dental. Se llama associates. El associates, el nivel de socio, no sé, associates. Cosas como ya cosas con la mano, pero ya más técnicas como manejar las máquinas que levantan cosas pesadas. ¿Qué más hay en associates degrees? Déjame lo pienso. Nurse. Un nurse es de associate. Sí. Alguien que te ayuda con fisioterapia. Sí. Esa persona es un associate's degree. Entonces hacen hasta la high school y hacen 2 años. Ya. Entonces ahí van 14. Bueno, me puedes seguir haciendo la cuenta. Entonces estábamos 18, 22 años, terminas suponiendo que eres buena estudiante. Sí, yo terminé mis 4 años a los 22 y ahí directamente empecé el doctorado. ¿No te saltaste la especialización? Pues esa fue mi graduate school. Ya. Sí. Pero bueno, interesante eso también. Sí. No es muy común. Muchas personas en Colombia lo normal es hacer la maestría. Sí. Lo es, allá también es lo normal. Que son 3, también casi 4 años y ya después viene el doctorado. Bueno, y allá casi no encuentras maestrías de 3 o 4 años. 1 o 2 años. Es rapidito. Porque la idea es que te está llevando a un nivel más de lo que podías hacer con solo los primeros 4 años, pero quieres laborar, o sea, quieres como ver los frutos de esa educación. Y como dijiste tú, la mayoría de las personas que entran a un doctorado en Estados Unidos entran ya con la maestría. Yo apliqué directamente a ver si entraba y entré. Entonces dije, pues, ¿para qué voy a hacer la maestría? Es decir, que no es una condición la maestría. No. ¿Es que un examen o qué? Es un examen, sí, y obviamente cómo hiciste en tus primeros 4 años. Pero más que todo, para entrar a un doctorado, tú tienes que tener muy clave. Lo clave es que tú tengas una idea de lo que quieras investigar, del conocimiento que quieras producir, ¿sí? Si tú tienes algo que te apasiona y dices, yo quiero entender X, eso es lo que quiero investigar, pues vas a ser un candidato muy atractivo, ¿sí? Ya. Porque el doctorado lo que te entrena es para hacer investigación. Claro. O ser facultad también. Es una carrera. Bueno. Cuéntamelo. ¿Y empiezas a investigar? Sí. Yo apliqué. De hecho, la historia que yo conté cuando mandé mi aplicación para el doctorado fue la primera vez que regreso a Colombia. Ya con un pasaporte azul. ¿Qué año fue eso? 2013. No, sí, tuvo que haber sido después del 2013, claro, porque ahí ya fue cuando saqué la ciudadanía. No te sabría decir del 14, quizás. Sí, quizás del 14. No te sabría decir en la fecha exacta, pero bueno, la memoria es muy viva. Ajá. Regreso y es toda la familia en el aeropuerto de Bogotá con Felices. Un letrero, con sombreros volteados, con bombas. Y fue una experiencia muy loca. O sea, como toda mi vida, escuchar estas voces por teléfono, entender estas novelas y estas vidas por teléfono, porque en esa época no había videollamada. Claro. Cuando mi mamá podía comprar 10 minutos en una tarjeta para llamar para el cumpleaños, pero eran voces. Es decir, que ustedes tuvieron todo ese tiempo hasta que obtuvieron la ciudadanía sin volver a Colombia. De hecho, yo estoy incorrecta. Todo ese tiempo hasta que tuvimos la residencia, que fue un poco antes de la ciudadanía. Entonces yo diría que fue como el 2010, si me acuerdo correctamente. Pero ya eran 10 años. De hecho, creo que fue en 2010, porque yo me acuerdo que ya volviste grande ya. De una chiquilla de 5 años me veían una niña de 15 años. Uy, qué locura.
Pero fue un recuerdo muy lindo. Claro, me imagino que eso no se olvida. Y nos llegamos a la casa de mi abuela y nos tenían una serenata y la abuelita haciendo buñuelos. No, fue increíble, increíble. ¿Recordabas esas cosas? No, no, yo no me fui con muchas memorias, si te soy honesto. Tenía muy poquitas memorias de mi vida acá. Solo lo que podía yo como entender de fotos, que se crean memorias alrededor de esas fotos, esos eventos. Pero muchas memorias no. No. Pero, no sé, quizás la DNA de uno reconoce esas cosas. Sí. Porque recuerdo esa memoria muy emocionantemente, como recuerdo los olores y los abrazos y eso fueron besos y besos y besos. Y mi mamá obviamente reconocía a todos, pero yo no, yo... o sea, ¿quién es? Bueno. Sí, fue un momento muy especial. Bueno, ¿y qué historia contaste de eso? No, fue la historia de... Bueno, la historia que conté en mi aplicación fue la primera vez que regreso a... No, la primera vez que uso el pasaporte americano. Porque la historia cuenta cómo yo estoy viajando sola, mi mamá me mandó sola a pasar con mis abuelitos y mi familia. Y yo tenía los dos pasaportes, porque nosotros no tuvimos que renunciar a nuestra ciudadanía colombiana. Yo tenía los dos pasaportes y entregué el azul. Y de hecho hubo mucha confusión. Y el señor, señora, no me acuerdo, que me atendió en inmigración, me trató muy mal. Sí. Me trató muy mal, que como así que entrando aquí cuando tiene pasaporte. O sea, pero pues yo no sabía, ¿no? ¿Sí? ¿Entregaste los dos pasaportes? No, entregué el americano. Ya. Pero me vio que tenía el otro y ahí fue como el drama. ¿Acá en Colombia? Aquí en Colombia, sí. Ya. Y bueno, pues la historia fue de eso, de cómo uno como inmigrante, aunque tenga los papeles y tenga los documentos y tenga las cosas, quiera hacer las cosas bien, sigue chocándose con el sistema de inmigración. Y eso no para. No importa que hoy en día yo tenga ciudadanía, no importa que mi mamá la tenga, que hemos arreglado papeles. Tú papeles. sigues viviendo la experiencia que vivimos todos nosotros cuando Creo que viajamos. uno nunca para de vivir eso. Hoy en día la ciudadanía en Estados Unidos, los que obtuvimos por naturalización, está bajo ataque. Claro. Están revisando muchos casos para ver si quitan las ciudadanías. Yo puedo hacer un crimen hoy en día suficientemente grave para que me quiten la ciudadanía. Que una persona que nació con una ciudadanía americana nunca la pierde. ¿Sí? Entonces, como que la vida de inmigrante y esas nunca dejan de ser. Nunca dejan de ser. Increíble, ¿no? Sí, demasiado. Sí, nunca dejan de ser. Bastante, me parece interesante, sobre todo por la realidad que hemos vivido nosotros acá. Yo, pues, nunca he sentido como las ganas o la necesidad de irme a otro país, o al menos a Estados Unidos. Yo sí he sentido las ganas de viajar, pero no sé, nunca me ha llamado la atención. Pero bueno, quería preguntarte, ¿tienes la nacionalidad americana y tienes la nacionalidad colombiana? Sí. ¿Cómo te sientes tú? Bueno, aparte de que viviste, pues has vivido la mayor parte de tu vida allá. Sí. Creo que el dicho que se usa frecuentemente es ni de ahí ni de allá. No soy de aquí ni soy de allá, como dice la canción. Sí, un poco de los dos. O sea, hay cosas que uno enfrenta hoy en día y uno dice, ay, man, chica, yo no soy de aquí. Y al otro lado de la moneda se enfrenta con algo y uno dice como, no puede ser, yo no soy, no me gusta esto. Y bueno, el sistema también, como te digo, nunca te deja olvidarlo. ¿Sí? Como... O sea, cargas ese estigma siempre. Siempre. Y como te dije, hay cosas que hoy en día pueden cambiar mi estatus legal de una forma que, aunque es un estatus bastante, te da mucha paz y es supuestamente estable, creo que no te da la suficiente seguridad. Uno nunca se siente seguro. Nunca.
Bueno, con relación a eso, que me parece bastante interesante esa apreciación que tú haces, porque para mí es, es paradójico que uno vea tanto latino apoyando Mm, a un personaje como Donald Trump. sí. ¿A qué se debe eso? Bueno, yo no soy profesora de ciencias políticas y no estudio esos temas. Hay muchas personas que sí se dedican a entender esta fenómena. ¿Cómo es que un inmigrante o una persona latina pueda apoyar a alguien que es claramente tan en contra de esta población? Pero creo que lo que tenemos que recordar es que una persona no es únicamente una característica. Yo no soy solo inmigrante, yo soy mujer. Yo no soy solo inmigrante, soy educada, tengo un nivel de educación. Yo no soy solo inmigrante, soy joven, ¿sí? Mi experiencia en la vida es informada por muchos de esos ángulos. Y lo que sí te puedo decir es que la población latina en Estados Unidos es muy diversa, ¿sí? Personas que se fueron bajo circunstancias muy diferentes y de lugares que tienen facilidades o dificultades muy contradictorias. Entonces creo que la palabra en inglés es homogenize, como asumir que todos son iguales, no es la realidad. Y esas diferencias, desafortunadamente, sea de clase, o sea de plata, o sea de estrato, o sea de educación, informa, yo creo, alguna de esas diferencias en cómo puedes políticamente estar tan en posiciones tan opuestas. También creo, y digo otra vez, yo no estudio esto, pero creo que el nivel de ¿Religión? sí, religiosity, religionidad, no, religiosidad. religiosidad. Ajá. Creo que el nivel de religiosidad también tiene algo para informar, que informa tu posición política, también informa un poco, porque obviamente entre un lado del gobierno y el otro, hay personas que votan o que apoyan una campaña por solo un tema de esa campaña, no piensan, oh, bueno, es que yo apoyo esto, pero no pienso en todas las otras políticas que vienen con ese candidato. Creo que eso también tiene algo que jugar ahí. Pero sí, creo que recordar que la población latina en Estados Unidos es muy diversa. O sea, tienes personas y flujos que han llegado en épocas muy diferentes. Claro. Muy diferentes. Un ejemplo que yo siempre le digo a mis estudiantes son los cubanos, ¿sí? Los cubanos tenían un estatus exclusivamente para ellos. Claro. Llegaban a territorios de Estados Unidos y había un proceso para hacerse ciudadanos sin preguntas, o sea, sin como las calificaciones que hoy en día y las políticas que hoy en día se enfrentan otros países, personas de otros países. Ese es un ejemplo, o sea, yo no quiero decir que todos los cubanos sean republicanos, para nada, pero es un ejemplo de cómo las políticas, basado en el país del cual tú vienes o naciste, informa tu facilidad de entrar al país, tu facilidad de legalizarte y también pues quizás el gobierno a quien apoyas. Claro. Bueno, y en esa investigación, pues hablemos un poco de tu investigación como para el doctorado. ¿Qué logras descubrir? Bueno, yo empiezo una misión de tratar de crear un récord de dónde, cuándo y a quién inmigración impacta. Porque no sé qué tanto conozcas, pero en Estados Unidos, supuestamente, lo que hace el gobierno, las acciones del gobierno, deben ser abiertas al público. El público puede decir, yo quiero esta información, y el gobierno tiene un deber de ser transparente. Obviamente, no siempre es así. Claro. Entonces, no hay mucha información sobre dónde ocurren los redados de inmigración. ¿A dónde llega inmigración? ¿Por qué? ¿Cuántos arrestó? Estos datos existen, sí, en el sistema de datos, pero no
transparentemente para el público. Entonces yo me dedico y me he dedicado los últimos años en crear esa base de datos. Y a raíz de ahí podemos empezar a preguntar qué son los impactos de estos eventos. Porque sin el base de datos, sin entender dónde ocurren y a quién le ocurren y quién es impactado, no podemos preguntar nada más, ¿no? Entonces, en mi doctorado en sí, lo que yo quería entender era las características de las comunidades que son más afectadas. Y bueno, no creo que vaya a decir algo súper alambrante, creo que todos podemos anticipar lo que encontré. Inmigración se enfoca en lugares con muchos inmigrantes, con muchos latinos y en ciudades que le ponen políticas locales para pararlo. Esto es lo que se llama sanctuary cities. Eso que dices santuarios. Me parece, bueno, con relación a eso que acabas de decir, me parece interesante porque obviamente siempre escuchamos los latinos por encima, o sea, ¿crees que hay una mayor discriminación hacia los latinos migrantes en Estados Unidos? ¿O el tema de las políticas restrictivas hacia la migración es generalizada? Pues no es generalizada, siempre ha sido política, ¿cierto? Porque si no tuviéramos políticas que no son basadas en país, y tenemos muchas políticas basadas en el país de origen. ¿Sí? Entonces, no podemos decir que las políticas de inmigración en Estados Unidos son sin consideración de, bueno, si tú pones país y razas o como las en el mismo característica, ¿sí? El sistema no es así. El sistema no es racial, no es basado en tu raza, no es porque seas negro, blanco, etcétera, pero sí es basado en tu país de origen. A raíz de eso hay mucha inigualdad en tu experiencia en Estados Unidos y los posibles recursos que tienes y las posibles estatus legales que puedes obtener basado en tu país de origen. Entonces, tu pregunta de ¿los latinos sienten más la xenofobia? Creo que depende del momento. Por ejemplo, en el 2020, yo diría que personas asiáticas fueron muy impactados por el racismo. En este momento, a raíz de muchas de las políticas del presidente, sí, yo sí creo que estamos viendo más racismo contra latinos. Pero no diría que son los que... No me atrevería a decir que una raza en específico como siente más o menos racismo que otra persona. ¿Sí? Sí, sí. Esa investigación que tú haces, porque entiendo que es como un análisis cuantitativo, sí, para poder entender también los efectos de ciertas políticas, pero eso va directo a la academia. ¿Eso puede tener alguna incidencia política en algún momento? ¿Crees que se puede llegar a tener incidencia política con estos datos? Me encantaría compartir esos datos con ciudades, municipalidades que puedan usarlos para informar políticas. Me encantaría que eso sea así. No es tan fácil. Hoy en día no existe esa conexión entre el público, la comunidad, el gobierno y la academia. Mucho de lo que se produce y se publica en la academia es para académicos. Eso te lo pregunto porque obviamente pues ahorita también este gobierno, que aparte de eso me parece pues un man que tiene ínfulas de emperador más que de un presidente elegido democráticamente, también se está presentando eso, es que él quiere tener control de todo. Sí. Y bueno, 100%. Hemos visto todas las peleas también que han habido desde que pretende tener injerencia en las universidades también, decidir a quién reciben y a quién no reciben. Y quería entender también cómo ha sido para ti desde tu
origen latino, darte estos debates en una academia que supongo que también tiene mucha gente con estas ideas radicales con relación al tema migratorio. Bueno, de hecho, me atrevería a decir que yo lo que quiero investigar siempre he sentido mucho apoyo. Siempre he estado en círculos académicos que quizás comparten mi punto de vista o apoyan no ser crítico contra el gobierno, porque yo en sí no es que critique las políticas de Trump. Yo critico es el poder que tiene una institución que existió antes de Trump, que existió bajo Biden, que existió bajo Obama. O sea, deportaciones no son nuevas. Claro, no sí. podemos decir que esto es Trump. Sí, sí. Esto ha pasado por mucho tiempo. Pero darle una investigación, darle luz a un sistema que se ha apoderado y ha crecido y sigue creciendo. Y obviamente continúa a crecer bajo este presidente que tenemos en este momento. Pero gracias a Dios, yo siempre me he encontrado en círculos en las instituciones donde yo estoy y en las universidades donde estoy que siempre me han apoyado. Sí he tenido obviamente proyectos que digo, quizás este no es el tiempo de tratar de hacer eso. Obviamente también he tenido que tener conversaciones con personas con quien trabajo, quienes estatus quizás no sea tan firme como el mío. Y he cogido el liderazgo de ese proyecto o hemos decidido que por el momento yo sería la única persona que se encarga en poner mi nombre en lo que se publica. Entonces sí, o sea, me ha impactado. Yo trabajo con muchos estudiantes que tienen estatus no ilegal, estatus no estable, o familiares que tienen estatus no estable. Entonces, o sea, ¿que me implica? Obviamente me implica, pero que me sienta callada o que me sienta no apoyada en hacer los estudios que hago, no. Me siento muy apoyada. De hecho, siento que las personas alrededor de mí ven cómo de apasionada soy yo en los temas que investigo, que me hacen sentir como que yo tengo una voz y quieren amplificarla y metan mi nombre cuando alguien dice quiero, no sé, hay una beca o queremos dar un reconocimiento, ¿quién sería bueno para esto? Siempre me he sentido súper respaldada y súper como levantada de las personas alrededor de mí. Sí. Esa pregunta te la hacía para llevarte a otra y es como en momentos como estos, yo creo que también se genera también un sentimiento de rechazo hacia los nativos o las personas americanas. Porque uno siente que se está cometiendo desde allá muchas injusticias. Pero obviamente pues esto obedece a una persona que ha sido elegida por el digamos, mayor grupo de votos de personas americanas. Que es paradójico pues que también haya un gran porcentaje de latinos allá. Pero entonces a lo que quiero ir es, para ti, ¿cuál es la posición en general? O se podría entender que Donald Trump no representa a las grandes mayorías y que lo que el man está haciendo, como he visto que muchas personas lo dicen, como es más bien representar una minoría de gente, pero que tiene mucho poder, que el pueblo americano en general no es como lo que se está viviendo ahora. ¿O tú cómo percibes eso? O sea, ¿qué análisis tienes tú ahí con relación a eso? La pregunta que me estás preguntando, si la entiendo correcta, es ¿por qué Donald Trump tiene una base tan grande de apoyo? No, yo quiero público? entender es como las dinámicas dentro de Estados Unidos. Sí. Podría decirse que hay un grupo mayor de personas o el sentimiento generalizado ahora, ¿a qué obedece? O sea, porque este man ahora tiene el poder, pero no sé si el sentimiento generalizado es, bueno,
hay gran mayoría de personas que están de acuerdo con sus políticas o no, o sea, como si hay... Bueno, si me preguntas que si hay una gran mayoría de personas que están de acuerdo con sus políticas, te diría que sí. Al menos una de sus políticas, que es un poco de lo que te había compartido. Esta persona, cada candidato, no esta persona, todo candidato tiene una política en varios temas, ¿sí? Que ayuda a que al alcance a una población que quizás en sí no sea homónica, ¿sí? No sea homogéneous, pero que comparten una parte de la política. Yo sí creo que aún hay muchas personas que apoyan a Donald Trump. Yo no creo que ese apoyo haya bajado tan radicalmente. Pero lo que sí estamos viendo, y lo digo pues lo que veo en las noticias o lo que veo en social media, es dos cosas. La desilusión de personas que votaron por él por X, pero estaban confiadas porque él dijo en algún momento que no iba a ser Y y hizo Y. Entonces aún lo apoyan por X, pero se sienten traicionados porque otra cosa ocurrió que no estaba como en la política original. Obviamente también creo que hay personas que se han desilusionado de la forma en la cual él ha hecho o ha avanzado su plataforma. Pero mi entendimiento es que no es que estén en desapoyo de la plataforma, ¿sí? No es en que estén no estén apoyando lo que hace, o sea, ellos están apoyando esa política, pero en la forma en la cual él lo está manifestando. Sí. Porque obviamente lo está haciendo de unas formas que son dudablemente legales, o sea, lo está haciendo y está como dice... Vamos a intentar y si me dicen que no, no lo hago. Así estamos. Entonces, la corte dice que no, entonces pausa. Bueno, la corte dijo que sí, entonces hágale. Entonces, estamos como experimentando una forma de hacer política del papel del presidente de una forma que nunca se ha hecho. Eso creo que tiene... Personas sí se han desilusionado. Pero decir que Donald Trump haya perdido plataforma, creo que no estamos ahí todavía. Desafortunadamente creo que las cosas no están tan grave o lo suficientemente grave para que el pueblo se despierte. No todavía. Complejo, ¿no? Muy complejo. Muy complejo. Muy triste, porque las personas que pues en este momento son más impactadas. Claro, son los más vulnerables. Bueno, acá, viendo un poco tu currículum, ¿cómo conectas la política pública, la migración y la desigualdad? Wow. Pues en los temas que yo investigo, la forma que yo lo hago en la investigación, yo veo estatus legal como una inigualdad estructural. ¿Sí? Porque una persona, no sé, dime un país, ¿sí? Haitianos tienen estas oportunidades y ya están definidas en la ley, basada en su país. Un cubano tienen estas oportunidades. Y cuando tú dices eso, ¿es que eso es constitucional allá o es por estado? Es bueno, hay una buena clarificación. Leyes de inmigración son federales. Ya ha habido harta pelea entre los estados por esto. Pero leyes de inmigración, la Constitución dice que es poder del gobierno federal. En otras palabras, defender los borders, las fronteras del país, es el trabajo del gobierno federal, no de los estados. Ya los programas que un estado quiera ofrecerle a una persona de diferentes estatus legales ya es problema del estado. Que hemos visto que eso se ha presentado mucho ahora en que hay estados que se han opuesto al tema de las redadas esas que se están presentando. Exacto. Y hay estados, por ejemplo, que se han opuesto a esta política que si tú naces en Estados Unidos ya no eres ciudadano.
Hay unos estados donde sí, y hay unos estados donde no. Y eso empieza como en 2 semanas. Sí. Es muy loco. Demasiado. Es muy loco. Pero sí, eso ya es estatal. Pero en términos de las fronteras, de quién entra y quién sale y por qué, eso es federal. Ya. Entonces eso es una buena aclaración. ¿Genera esto dinámicas de movimiento también dentro del país para los migrantes? Pues esa es una pregunta complicada. Y hay mucha investigación que ha tratado de entender eso, ¿sí? En general, no vemos que los inmigrantes se van hacia estados con más recursos. No vemos eso. Porque hay otros poderes más importantes. Generalmente, los poderes más importantes es donde tienes familia. Donde las personas que han migrado antes de ti están. No tanto que un X estado haya empezado un programa y que te vayas a ir a hacer una vida ya sin conocer a nadie. Eso generalmente no está muy comprobado. No se ha encontrado mucha evidencia en ese tema. Pero donde llegas generalmente tiene mucha implicación a donde te quedas y obviamente también el tipo de trabajo que esté disponible. Sí, sea construcción, agricultura. ¿Crees tú que los migrantes hacen ese análisis antes de llegar? O como me conviene más llegar a este estado, al menos leen las políticas de cada estado. No creo que lean las políticas de cada estado, creo que hay mucha misinformación. ¿Sí? Y de hecho, una de las facultades con quien yo trabajo, Katrina, ella tuvo todo un proyecto sobre qué es la información que los inmigrantes se encuentran, cómo acceden a esa información y cómo eso implica a dónde quieren ir y cómo quieren migrar. Y lo que se entiende de esa investigación es que en realidad la información es muy pésima, no es buena información, es misinformación. Pero de la información que sí es correcta, obviamente sí creo que hay mucha teoría y evidencia que información implica, sea correcta la información o no, implica dónde terminas migrando y por dónde entras y dónde terminas tratando de establecerte. Bueno, para ir cerrando, Tatiana, ¿quieres contarnos un poco por qué estás acá? Bueno, sí, claro que sí. Bueno, este proyecto es con la profesora Katrina, como te mencioné, y lo que queremos más que todo entender es qué ha pasado desde enero 2025, ¿sí? Entendemos ese día como la inauguración del presidente Trump, un día de muchos cambios, de nuevas políticas, de una era de inmigración muy diferente, que se está viviendo en Estados Unidos, obvio, pero que también se está viviendo en todo el mundo. Sí, como lo que hemos encontrado esta semana es que no solamente en Latinoamérica, en todo el mundo. Está muy interesante. Impactado por esas políticas. Entonces queremos más que todo entender qué estaba pasando antes de 2025, entender como una base de los flujos, para dónde, cómo, etcétera. Y después de enero de 2025, cómo han cambiado esos flujos, las condiciones. Y bueno, también la razón por la cual que estoy en Necoclí específicamente, entendiendo que aquí hubo una migración muy grande. ¿Qué pasa cuando esa migración para? ¿Sí? Cuando se desarrollan sistemas, políticas, economías que crecen y, bueno, de una u otra forma se benefician de esos ingresos, de esos flujos. ¿Qué pasa cuando de un día al otro cambia de una forma inesperada esa situación? Eso es lo que queremos entender. ¿Y podemos saber qué han hallado hasta el momento? Muchas observaciones. Bueno, creo que, o sea, como investigadora, yo comparto los conocimientos que se me han compartido a mí, ¿sí? No son análisis míos, es la experiencia vivida de las personas con quien hemos hablado y han compartido. Creo que en general se reconoce que la migración ofreció muchas oportunidades, pero que esas oportunidades no eran iguales para todos y que algunos terminaron ganando y prosperando y saliendo adelante base en esos ingresos y que otras personas pues no, ¿sí?
Am, También de lo que hemos entendido y que queremos investigar más son las implicaciones a largo plazo y bueno, inmediatas también en los efectos de tener tantas personas, humanos, ¿sí? Con todos los gastos que nosotros hacemos como humanos en un periodo de tiempo tan concentrado. ¿Qué pasa con los hábitats naturales? ¿Qué pasa con la contaminación del agua? Ujú. ¿Y qué pasa a largo plazo? Eso sería, bueno, nosotros a largo plazo quizás el proyecto siga, pero sería, ese conocimiento es muy interesante que varias ya han contado de su propia vista los cambios. Claro. Y bueno, también cómo es la experiencia para las personas que se están regresando a raíz de las nuevas políticas, cómo diferente es. Y ha sido bastante diferente. Es un flujo inverso que es bastante militarizado Ujú. en áreas, en partes de la ruta, que, bueno, lo que hemos escuchado tiende a ser menos costoso y menos riesgoso que el flujo que subía, pero que en términos de la salud mental de las personas que regresan, el flujo inverso está enfrentándose con Claro. temas con realizaciones muy difíciles, de desilusión, Frustración, sí. de frustración, de, sí, sentimientos mixtos. Ha sido muy interesante tenerte acá, Tatiana. Muchísimas gracias. Y por último, mm, bueno, yo creo que cada migrante también como que tiene su historia diferente, ¿cierto? Pero en los últimos años, a partir de que se generalizó pues la ruta del Darién, que no era una ruta pues muy conocida, pero para nosotros que nos ha tocado vivir el flujo pues de personas que van hacia el norte y que se meten a la selva y que se exponen. ¿Tú qué le dirías a una persona que pueda estar contemplándolo o que pueda estar esperando tener la oportunidad de hacerlo? ¿Vale la pena asumir un riesgo tan alto para llegar a un país que no te garantiza nada, que al final del día, aunque tengas nacionalidad, puedes estar sintiendo que no tienes nada seguro? Pues Henry, ¿quién soy yo para juzgar las decisiones de alguien? Yo no podría decirle a alguien vale la pena, no vale la pena, hágalo o no lo haga. Es un riesgo muy grande, es una decisión muy pesada. Ha habido mucha pérdida de vida en esa ruta. Como yo no sé cómo mi mamá salió de Colombia, yo no tendría esas agallas. Mamá chica, yo no las tengo. O sea, yo miraba esa selva en la lancha y yo decía, yo no tengo el coraje de hacer lo que muchas personas hicieron. Yo no, ¿cómo las puedo juzgar? Pero sí creo que puedo añadir el contexto de no es solo llegar. La incertidumbre no para cuando cruces la frontera a Estados Unidos. De hecho, es persistente, continúa. Y ya una persona tiene que decidir si eso es algo que quiera luchar, ¿sí? Que lo quiera enfrentar. Creo que el país de oportunidad ha cambiado mucho. Creo que las oportunidades no son tan fáciles de encontrar como en un tiempo quizás lo eran. El costo de vivir es muy alto. Claro, yo gano en dólares, pero yo gasto en dólares. Sí, yo no ahorro cantidades que tenga de lujo, para nada. Mi mamá no tiene seguro médico. Ella se accidenta en un carro en el trabajo y pierde la casa. O sea, no, ¿de dónde más vamos a sacar para pagar una deuda de salud así? Si yo quiero tener una familia, dar luz
Parir en Estados Unidos te vale 30, 40 mil dólares. Gracias a Dios yo tengo seguro médico. Quizás lo que me sale a mí serían 6 mil dólares de todo lo que se debe, ¿sí? Pero 6 mil dólares es mucha plata Claro. para algo que debería ser. Gratis. O bueno, que en Colombia es gratis. Mi mamá viene aquí a hacer a su salud. Es más barato tomar un vuelo y tener lo que se llame aquí, la salud aquí, Que hacerlo allá. que hacerlo allá. Entonces, creo que eso es lo que puedo aportar a la conversación, pero decir deberías, no deberías, no, yo no soy Dios para hacer ese tipo de cálculos. Claro. Muchas gracias, Tatiana. Esperamos volverte a tener por acá. Ay, muchas Me gustaría gracias. conocer mucho, me gustaría conocer mucho las conclusiones de esa investigación Sí. y los datos finales. Claro. Bueno, pues yo creo que la reflexión queda ahí. Cada quien podrá sacar sus conclusiones con relación a lo que nos ha contado Tatiana, una migrante, una persona pues que creo que ha tenido una historia muy interesante y que ha vivido todo el proceso de llegar a un país y poder hacerse a una profesión y enfrentar todo lo que implica esto y más que todo pues a la nacionalidad. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión y muchas gracias por apoyarnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y hasta la próxima. Bueno. Chao. Chao.